El sol quemaba la tierra seca como si intentara atravesarla. Carol, con apenas 28 años, miraba el techo de su casa que amenazaba con caerse en cualquier momento. Las grietas en las paredes parecían bocas abiertas contando historias de abandono. Había pasado otra noche escuchando a Samuel toser en la oscuridad, mientras la pequeña María dormía aferrada a un trapo viejo que alguna vez fue una muñeca. Esa mañana, algo dentro de Carol simplemente se rompió, o quizás fue lo contrario. Quizás algo que llevaba mucho tiempo roto, finalmente se recompuso lo suficiente como para darle la fuerza que necesitaba. Se levantó antes del amanecer y comenzó a meter en una bolsa de tela desgastada todo lo que consideraba valioso. 2 mudas de ropa para cada niño, una foto borrosa de cuando Samuel era bebé, un peine sin dientes, 3 tazas de metal a bolas. Samuel la observaba desde el rincón con esos ojos grandes que parecían entenderlo todo sin necesidad de palabras. A sus 8 años, el niño ya había visto demasiado. Había visto cómo el hambre se instalaba en la mesa como un invitado permanente. Había visto cómo su madre lloraba en silencio cuando creía que nadie la miraba. Había visto cómo el sertão devoraba los sueños de las personas como si fueran hierba seca. ¿Nos vamos, mamá?, preguntó con voz pequeña. Carol asintió, incapaz de confiar en su propia voz. Levantó a María, que apenas comenzaba a despertar, y la colocó sobre su cadera. La niña de 2 años era liviana, demasiado liviana para su edad. Sus mejillas habían perdido la redondez rosada que deberían tener los niños pequeños. La bolsa pesaba poco. Toda una vida cabía en tan poco peso que daba miedo pensarlo. Carol cerró la puerta de aquella casa que había sido testigo de tantas lágrimas, de tantas noches sin dormir, de tantas oraciones susurradas en la oscuridad. No miró atrás. Si lo hacía, si permitía que el miedo la alcanzara aunque fuera por un segundo, sabía que se quedaría paralizada para siempre. El camino de tierra se extendía frente a ellos como una promesa incierta. Samuel caminaba a su lado, sus pequeñas piernas moviéndose con determinación. Cada tanto miraba a su madre, buscando en su rostro alguna señal de que todo estaría bien. Carol intentaba sonreír, pero sus labios temblaban con el esfuerzo. Caminaron durante horas. El sol subía en el cielo como una amenaza ardiente. Carol sentía que sus pies se hundían en el polvo caliente con cada paso. María se había quedado dormida contra su hombro, su respiración suave y confiada. Esa confianza partía el corazón de Carol. La niña creía que su madre podía protegerla de todo, cuando la verdad era que Carol apenas sabía si podía protegerla del hambre del día siguiente. «Mamá, tengo sed», susurró Samuel. Carol había guardado una pequeña cantimplora con agua. Le dio un sorbo al niño, consciente de que debían racionar cada gota como si fuera oro líquido. El agua estaba tibia, casi caliente, pero Samuel la bebió con gratitud. En el horizonte, el paisaje parecía no cambiar nunca. Árboles secos, tierra agrietada, el cielo azul intenso que no prometía lluvia. Carol comenzaba a preguntarse si había cometido el error más grande de su vida. ¿Qué pasaría si no encontraban nada? ¿Qué pasaría si simplemente caminaban hasta que el calor los venciera? Pero entonces, como si el universo hubiera escuchado el grito silencioso de su alma, escuchó un sonido. El crujir lento de ruedas de madera contra la tierra. Se giró y vio, levantando polvo en la distancia, un carro de bueyes que avanzaba lentamente por el camino. Carol levantó la mano, haciendo señas desesperadas. El conductor, un señor de edad con un sombrero de paja desgastado, tiró de las riendas y los bueyes se detuvieron con un resoplido cansado. «¿Necesita ayuda, señora?», preguntó el hombre. Su voz era áspera pero amable, como la corteza rugosa de un árbol viejo pero fuerte. «Por favor, señor», dijo Carol, y en esas 3 palabras había todo un mundo de súplica. Vamos buscando un lugar mejor. Cualquier dirección que nos acerque a algún pueblo o ciudad». El señor la miró durante un momento que pareció eterno.
Carol pudo ver cómo sus ojos recorrían la escena. Una mujer joven con una niña pequeña en brazos, un niño delgado a su lado, una bolsa que claramente contenía todo lo que poseían en el mundo. Había visto esta historia antes. El sertão estaba lleno de historias como esta. «Suban», dijo finalmente, haciéndose a un lado en el asiento de madera. «Voy hacia el sur. No es mucho, pero los puedo llevar hasta donde me desvío». Carol sintió que sus rodillas casi cedían del alivio. Ayudó a Samuel a subir primero, luego se acomodó con María todavía dormida contra su pecho. La madera del asiento estaba áspera y manchada por años de uso, pero para Carol era más cómoda que cualquier trono. El carro comenzó a moverse con un balanceo suave. Los bueyes avanzaban con paso constante, sin prisa pero sin pausa. El señor no hizo muchas preguntas, y Carol agradeció ese silencio. A veces las palabras no eran necesarias. El polvo del camino les decía todo lo que necesitaban saber. Mientras avanzaban, Carol observaba el paisaje que se desplegaba a su alrededor. Había pasado tanto tiempo en aquel mismo lugar, en aquella casa que se caía a pedazos, que casi había olvidado que el mundo era más grande, que había otros horizontes, otras posibilidades. «¿Tienen hambre?», preguntó el señor después de un rato. No esperó respuesta. Sacó de debajo del asiento una bolsa de tela y extrajo varios panes. Eran simples, claramente hechos en casa, pero para Carol y sus niños podían haber sido los manjares más exquisitos. «Gracias», murmuró Carol, tomando los panes. Despertó suavemente a María y dividió uno entre los tres. El pan estaba un poco duro, pero fresco. Samuel comió con avidez, intentando no mostrar cuánta hambre tenía realmente. María mordisqueaba pequeños pedazos, sus ojos todavía nublados por el sueño. «No es necesario agradecerme», dijo el señor. «Todos necesitamos ayuda en algún momento». Esas palabras simples tocaron algo profundo en Carol. No había juicio en su voz, no había lástima, solo un reconocimiento básico de humanidad compartida. Carol tuvo que parpadear rápidamente para contener las lágrimas. No podía permitirse llorar ahora. Necesitaba ser fuerte. El día avanzaba y con él el carro seguía su camino lento pero constante. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte cuando Carol vio algo que hizo que su corazón se acelerara. A lo lejos, extendiéndose a ambos lados del camino como un mar verde en medio del sertão seco, había una propiedad enorme. Cercas blancas bien mantenidas, pastizales que de alguna manera permanecían verdes, y en la distancia, una casa grande de 2 pisos con un porche amplio. «Señor», dijo Carol casi sin aliento, «dígame, ¿quién es el dueño de estas grandes tierras y de esa hacienda?» El señor siguió la dirección de su mirada y asintió con conocimiento. «Aquí la dueña es una señora de 67 años, muy gentil. Doña Mercedes, la llaman. Vive sola en esa casa grande desde que su marido murió hace años. No tuvo hijos, ¿sabe? Pero es buena persona. Ayuda cuando puede». Carol sintió algo extraño en su pecho. No era exactamente esperanza, porque la esperanza era un lujo que no podía permitirse. Era más bien una certeza inexplicable, como cuando sabes que va a llover antes de que caiga la primera gota. «Pare», dijo de repente. «Voy a quedarme aquí». El señor tiró de las riendas con sorpresa. «¿Aquí? Pero señora, no sé si...» «Por favor», insistió Carol. «Tengo que intentarlo». El señor la miró durante un largo momento, luego asintió lentamente. «Que Dios la acompañe, entonces». Carol bajó del carro con cuidado, ayudando a Samuel a descender. María se aferraba a ella, ahora completamente despierta, y mirando alrededor con curiosidad. Carol tomó su bolsa y se paró al borde del camino, observando el sendero de tierra que llevaba a la casa grande. «Gracias», le dijo al señor una última vez. «Por todo».
Él tocó el ala de su sombrero en un gesto de despedida silenciosa, luego chasqueó las riendas. Los bueyes se pusieron en marcha nuevamente y el carro se alejó dejando una nube de polvo dorado en el aire del atardecer. Carol se quedó parada allí por un momento, reuniendo coraje. Samuel tomó su mano libre, sus dedos pequeños entrelazándose con los de ella. No dijo nada, pero Carol pudo sentir su apoyo silencioso. Este niño, que había tenido que crecer tan rápido, que había visto tanto, todavía tenía fe en ella. El sendero hacia la casa parecía interminable. Con cada paso, Carol sentía que su corazón latía más fuerte. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo explicaría su situación sin sonar desesperada? Aunque por supuesto estaba desesperada. Cualquiera que la mirara podría verlo. La casa se hacía más grande a medida que se acercaban. Era hermosa de una manera simple pero sólida. Las paredes estaban pintadas de blanco, las ventanas tenían contraventanas verdes, y el porche estaba limpio y bien cuidado. Había macetas con flores que de alguna manera florecían a pesar del clima seco. Todo en esta propiedad hablaba de orden, de cuidado, de una vida que había sido construida con paciencia y dedicación. Cuando finalmente llegaron al porche, Carol se detuvo. Su mano temblaba cuando la levantó hacia la puerta, pero antes de que pudiera tocar, escuchó ladridos. Varios perros comenzaron a ladrar desde algún lugar dentro de la casa, alertando a su dueña de la presencia de extraños. Carol dio un paso atrás instintivamente, apretando a María contra su pecho. Samuel se escondió parcialmente detrás de ella. Los tres esperaron, el corazón latiendo al unísono, mientras los ladridos continuaban. Entonces la puerta se abrió. La mujer que apareció en el umbral era exactamente como Carol había imaginado y completamente diferente al mismo tiempo. Doña Mercedes era menuda, pero su presencia llenaba el espacio. Tenía el cabello completamente blanco, recogido en un moño simple, y su rostro mostraba las líneas de una vida larga, pero no necesariamente fácil. Sus ojos, sin embargo, eran lo más notable. Eran oscuros y penetrantes, pero había algo en ellos, una calidez que contradecía la seriedad de su expresión. «¿Quién es?», preguntó. Su voz era firme pero no hostil. Carol tragó saliva. Este era el momento. Este era el instante en el que su vida podía cambiar, o en el que terminaría caminando de nuevo hacia la oscuridad creciente del atardecer. «Señora», comenzó, y su voz salió más fuerte de lo que esperaba. «Mi nombre es Carol. Estos son mis hijos, Samuel y María. Venimos caminando desde muy lejos y necesitamos ayuda». Doña Mercedes no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron la escena frente a ella con una intensidad que hizo que Carol quisiera encogerse. Vio la bolsa desgastada, la ropa polvorienta, los pies descalzos de Samuel, la forma en que María se aferraba a su madre como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Los perros habían dejado de ladrar pero permanecían cerca, observando. Uno de ellos, un animal grande y manchado, se acercó lentamente a Samuel y olfateó su mano. El niño se quedó inmóvil, sin saber si debía tener miedo o no. «¿De dónde vienen?», preguntó finalmente doña Mercedes. «Del norte, señora. De una región donde ya no quedaba nada para nosotros». «¿Y el padre de estos niños?». Carol bajó la mirada. Esa pregunta siempre dolía, sin importar cuántas veces se la hicieran. «Se fue hace 2 años, señora. No volvió». Hubo un silencio que pareció extenderse eternamente. Carol podía escuchar el canto de los grillos que comenzaba a surgir con la llegada del atardecer. Podía sentir cómo Samuel temblaba ligeramente a su lado y cómo María había comenzado a chuparse el pulgar, algo que solo hacía cuando estaba asustada. «¿Tienen hambre?», dijo doña Mercedes. No era una pregunta. «Sí, señora». «¿Y están cansados?». «Sí, señora».
Doña Mercedes suspiró profundamente, y en ese suspiro Carol creyó escuchar el peso de muchas decisiones, de muchas historias que esta mujer había presenciado a lo largo de su larga vida. Luego, para sorpresa de Carol, la señora se hizo a un lado. «Entren. No voy a dejar que pasen la noche a la intemperie». Carol sintió que sus piernas casi cedían del alivio. «Gracias, señora. Gracias. No sabe cuánto significa esto para nosotros». «Todavía no me agradezca. Solo les ofrezco una comida y un lugar para dormir esta noche. Mañana hablaremos». Entraron a la casa con pasos cuidadosos, como si temieran romper algo con su sola presencia. El interior era simple pero acogedor. Había muebles de madera oscura que brillaban con el pulido de años de cuidado. Las paredes estaban pintadas de un amarillo suave que atrapaba la luz dorada del atardecer que entraba por las ventanas. Había fotografías en marcos sencillos, rostros del pasado que miraban desde sus lugares en las paredes. «La cocina está por aquí», dijo doña Mercedes, guiándolos a través de un pasillo. Los perros lo seguían, su curiosidad inicial reemplazada por una aceptación cautelosa. La cocina era grande y olía a pan recién horneado. Había una estufa de leña en una esquina, todavía caliente por la preparación de la cena. Una mesa de madera ocupaba el centro del espacio, rodeada de sillas desiguales que claramente habían sido recolectadas a lo largo de los años. «Siéntense», ordenó doña Mercedes, y su tono no admitía discusión. Carol ayudó a María a sentarse en una de las sillas, poniendo la bolsa en el suelo junto a ellos. Samuel se sentó con cuidado, sus ojos enormes mientras observaba todo a su alrededor. Era claro que nunca había estado en una casa como esta. Doña Mercedes comenzó a moverse por la cocina con una eficiencia que hablaba de décadas de práctica. Sacó platos, sirvió sopa de una olla que había estado calentándose en la estufa, cortó gruesas rebanadas de pan. No habló mientras trabajaba, pero había algo casi ceremonial en sus movimientos. Cuando colocó los platos frente a ellos, Carol tuvo que contener las lágrimas. La sopa estaba llena de verduras y trozos de carne. El pan era fresco y suave. Era más comida de la que habían visto en semanas. «Coman despacio», advirtió doña Mercedes, sentándose frente a ellos con su propio plato. «Si comen muy rápido después de haber pasado hambre, se van a enfermar». Carol asintió, ayudando a María con su cuchara. Samuel intentaba seguir el consejo, pero era difícil. Cada bocado era una revelación, un recordatorio de cómo se suponía que debía saber la comida cuando había suficiente. Mientras comían, doña Mercedes los observaba en silencio. Carol podía sentir esos ojos penetrantes evaluándolos, pero extrañamente no se sentía juzgada. Sentía como si la mujer estuviera tratando de entender su historia completa solo mirándolos. «¿Cuánto tiempo llevan caminando?», preguntó finalmente. «Salimos al amanecer, señora». «Y antes de eso, ¿cuánto tiempo estuvieron en ese lugar del que huyeron?». Carol vaciló. «Toda mi vida, señora. Nací allí. Me casé allí. Mis hijos nacieron allí. Pero en los últimos años, todo empeoró. La sequía, la falta de trabajo, el hambre. Cada día era peor que el anterior. ¿Por qué no se fueron antes?». Era una pregunta justa. Carol se la había hecho a sí misma 1000 veces durante las noches de insomnio. Miedo, supongo. Miedo de lo desconocido. Miedo de que fuera peor en otro lugar. Pero esta mañana desperté y supe que si no nos íbamos, algo dentro de nosotros moriría. No nuestros cuerpos necesariamente, aunque eso también era posible, sino algo más importante. Doña Mercedes asintió lentamente, como si entendiera perfectamente lo que Carol quería decir. La esperanza es lo primero que muere en lugares así. «Sí, señora». Terminaron de comer en un silencio que era sorprendentemente cómodo. María había comenzado a cabecear, su pequeño cuerpo finalmente relajándose después de un día tan largo.
Samuel intentaba mantenerse despierto, pero sus párpados pesaban. «Hay una habitación en la parte de atrás», dijo doña Mercedes, recogiendo los platos. «Era donde dormían los trabajadores antes, pero hace años que no la uso. Está limpia, eso sí. No permito que nada en esta casa se descuide. Pueden quedarse allí esta noche». «Señora, no sé cómo agradecerle». «Ya me lo ha dicho, no es necesario repetirlo». Pero había algo en su voz que sugería que quizás, solo quizás, las palabras de gratitud no le molestaban tanto como pretendía. La habitación que les mostró era pequeña pero acogedora. Había 2 camas estrechas con colchones firmes y sábanas limpias que olían a sol. Una ventana daba al campo, donde las sombras se alargaban con la noche que se acercaba. Había una pequeña cómoda en la esquina y un espejo manchado en la pared. Carol acostó a María en una de las camas y la niña se quedó dormida casi instantáneamente. Samuel se recostó en la otra, sus ojos finalmente cerrándose. Carol se sentó en el borde de la cama de su hijo, observando cómo su pecho subía y bajaba con la respiración profunda del sueño. Doña Mercedes se quedó parada en la puerta durante un momento. «Mañana hablaremos», dijo, «sobre lo que harán después». «Sí, señora». La mujer mayor se giró para irse, pero luego se detuvo. Esa valentía que tuvo hoy de dejar todo atrás y buscar algo mejor para sus hijos. Eso es algo que no muchas personas tienen, no lo olvide. Y con esas palabras se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Carol se quedó sentada en la oscuridad creciente, escuchando la respiración de sus hijos. Por primera vez en lo que parecían años, sintió algo que se parecía peligrosamente a la paz. Sabía que esta era solo una noche, que mañana podría tener que seguir caminando. Pero por ahora sus niños estaban seguros, alimentados, durmiendo en camas reales. Se permitió acostarse junto a Samuel, cerrando los ojos. El sueño la alcanzó rápidamente, un sueño profundo y sin sueños que su cuerpo agotado necesitaba desesperadamente. Cuando despertó, el sol ya estaba alto. El pánico la invadió inmediatamente. Había dormido demasiado. Los niños, pero no, allí estaban, todavía durmiendo profundamente. La luz que entraba por la ventana era dorada y cálida, prometiendo otro día caluroso. Carol se levantó con cuidado, sin querer despertar a sus hijos. Encontró agua en una jarra junto a la cómoda y se lavó la cara lo mejor que pudo. Se miró en el espejo manchado y casi no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Tenía ojeras profundas, el cabello enmarañado, la piel curtida por el sol. Tenía 28 años, pero parecía mucho mayor. Salió de la habitación en silencio, siguiendo el olor del café que venía de la cocina. Encontró a doña Mercedes sentada a la mesa, una taza humeante frente a ella, leyendo algo que parecía ser una carta vieja y amarillenta. «Buenos días, señora», dijo Carol suavemente. Doña Mercedes levantó la vista y asintió. «Siéntese. El café está recién hecho». Carol se sirvió una taza con manos temblorosas. El café estaba fuerte y amargo, pero era real, no la imitación aguada que había estado bebiendo durante años. Se sentó frente a la señora mayor, esperando. «He estado pensando», comenzó doña Mercedes, doblando cuidadosamente la carta y guardándola en el bolsillo de su delantal. «Esta propiedad es grande, demasiado grande para una mujer sola. Tengo trabajadores que vienen durante el día, hombres que se encargan del ganado y los campos. Pero la casa es mucho trabajo». Carol escuchaba, sin atreverse a interrumpir, sin atreverse a esperar. «Necesito ayuda aquí. Alguien que cocine, que limpie, que ayude con las pequeñas cosas que se van acumulando. Antes tenía a una señora que venía 3 veces por semana, pero se mudó con su hija a la ciudad hace 6 meses. Desde entonces he estado sola». El corazón de Carol comenzó a latir más rápido. «Puedo ofrecerle trabajo», continuó doña Mercedes.
No puedo pagar mucho, pero habrá comida, techo, un lugar seguro para sus niños. Hay una escuela en el pueblo, a 5 kilómetros de aquí. Samuel podría ir, y la pequeña María podría quedarse aquí durante el día mientras usted trabaja. Carol sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Señora, yo trabajaría muy duro, haría cualquier cosa. Soy fuerte, aprendo rápido y... Doña Mercedes levantó una mano, deteniéndola. No estoy haciendo esto por caridad. Necesito la ayuda. Y ustedes necesitan un lugar. Es un arreglo que nos beneficia a ambas. Pero Carol podía ver más allá de las palabras prácticas. Podía ver la soledad en los ojos de esta mujer, la forma en que sus manos se movían inquietas sobre la mesa. Doña Mercedes vivía en esta casa grande rodeada de tierra fértil, pero estaba sola. No tenía hijos, no tenía familia. Y de alguna manera, en esta coincidencia que había traído a Carol a su puerta, ambas habían encontrado algo que necesitaban. «Acepto», dijo Carol, su voz quebrándose. «Gracias, señora. Gracias». «Entonces está decidido. Pueden quedarse en esa habitación por ahora. Eventualmente podríamos arreglar algo mejor, quizás la antigua casa del capataz que está vacía. Pero por ahora eso servirá». Los días siguientes fueron una revelación para Carol. Doña Mercedes era exigente pero justa. Le mostraba cómo quería que se hicieran las cosas y esperaba que se hicieran exactamente así. Pero también era paciente y cuando Carol cometía errores, simplemente le mostraba la manera correcta sin levantar la voz. La casa se convirtió en un nuevo mundo para explorar. Carol aprendió dónde se guardaba cada cosa, cómo a doña Mercedes le gustaba su café por la mañana, qué flores prefería en la mesa del comedor. Cocinaba las comidas siguiendo recetas que la señora mayor le dictaba, recetas que habían sido pasadas de generación en generación. Samuel comenzó a ir a la escuela, caminando cada mañana por el camino de tierra con una mochila que doña Mercedes había encontrado en algún lugar de la casa. Al principio, el niño estaba aterrorizado, habiendo pasado tan poco tiempo en escuelas formales. Pero poco a poco, comenzó a adaptarse. Traía a casa historias de sus compañeros, de las cosas que estaba aprendiendo, y Carol veía cómo algo en sus ojos comenzaba a cambiar. Era esperanza, era futuro. María seguía a Carol por toda la casa como una sombra pequeña. La niña había comenzado a hablar más, su vocabulario expandiéndose con cada día que pasaba. Doña Mercedes, para sorpresa de Carol, tenía una paciencia infinita con la pequeña. A veces Carol las encontraba sentadas juntas en el porche, doña Mercedes contándole historias a María sobre los animales de la granja o enseñándole los nombres de las flores. Una tarde, aproximadamente un mes después de su llegada, Carol estaba en la cocina, preparando la cena, cuando doña Mercedes entró con una expresión pensativa. «Carol, quiero hablar con usted sobre algo». Carol dejó lo que estaba haciendo inmediatamente, limpiándose las manos en el delantal. «Sí, señora. ¿Hice algo mal?» «No, todo lo contrario». Doña Mercedes se sentó a la mesa, haciendo un gesto para que Carol hiciera lo mismo. «He estado observándola este último mes. La forma en que trabaja, la forma en que cuida a sus hijos, la forma en que trata esta casa como si fuera suya». Carol no sabía qué decir, así que simplemente esperó. «No he sido completamente honesta con usted», continuó doña Mercedes. «Cuando dije que necesitaba ayuda, era cierto, pero había más que eso. Esta casa está demasiado silenciosa, ha estado demasiado silenciosa durante demasiado tiempo». La voz de la mujer mayor se quebró ligeramente, algo que Carol nunca había escuchado antes. «Mi esposo murió hace 15 años. Nunca pudimos tener hijos, aunque lo intentamos durante décadas. Durante mucho tiempo me dije a mí misma que estaba bien, que esta tierra era suficiente, que los trabajadores y los vecinos eran suficiente compañía. Pero no lo era, no lo es».
Carol sintió un nudo en la garganta. Cuando aparecieron en mi puerta esa tarde, con esos niños asustados y esa bolsa que contenía toda su vida, vi algo. Vi una oportunidad, no solo para ayudarlos a ustedes, sino para llenar este vacío que he estado cargando. Señora, déjeme terminar. Lo que quiero proponerle es esto: quédense, no como empleados temporales, sino como familia. Esta casa es demasiado grande para una persona. Estos campos producen más de lo que necesito, y ustedes necesitan estabilidad, seguridad, un futuro para esos niños. Carol sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. No sé qué decir. Diga que sí, diga que se quedarán. Diga que me permitirán ser la abuela que estos niños merecen y la compañía que yo necesito. Y en ese momento, en esa cocina caliente, donde el aroma de la cena llenaba el aire, algo hermoso y frágil nació. Una familia, no por sangre, sino por elección, por necesidad mutua y por algo más profundo que ninguna de las dos podía nombrar completamente. Sí, susurró Carol, sí, nos quedaremos. Doña Mercedes sonrió. Y fue la primera vez que Carol la vio sonreír completamente. Era una sonrisa que transformaba todo su rostro, que borraba años de soledad y pena. Los meses que siguieron fueron como despertar de un sueño oscuro a la luz cálida de la mañana. Carol trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer, pero era un trabajo diferente al que había conocido antes. No era la lucha desesperada por sobrevivir un día más. Era el trabajo de construir algo, de crear una vida que valía la pena vivir. Doña Mercedes resultó ser una maestra exigente pero generosa. Le enseñó a Carol secretos de cocina que había guardado durante décadas, cómo hacer que las sábanas quedaran perfectamente blancas al sol, cómo cuidar el jardín para que floreciera incluso en los meses más secos. Pero más que eso, le enseñó algo que Carol había olvidado, que tenía valor más allá de su capacidad para soportar dolor. «Tienes manos hábiles», le decía doña Mercedes mientras Carol aprendía a coser, reparando ropa vieja con puntadas perfectas. «Pero también tienes una mente inteligente. No dejes que nadie te haga creer lo contrario». Samuel prosperaba en la escuela de una manera que llenaba el corazón de Carol de alegría y dolor al mismo tiempo. Alegría porque su hijo estaba descubriendo un mundo de posibilidades que ella nunca había tenido. Dolor porque se daba cuenta de todo lo que él había perdido en aquellos años difíciles. Pero el niño era resiliente. Devoraba los libros que la maestra le prestaba, practicaba sus letras hasta que sus dedos se cansaban, hacía preguntas sobre todo. Una noche, mientras Carol lo ayudaba con sus tareas en la mesa de la cocina, Samuel levantó la vista de su cuaderno. «Mamá, la maestra dice que soy bueno con los números. Dice que podría estudiar para ser contador algún día o ingeniero». Carol tuvo que parpadear rápidamente para contener las lágrimas. «Eso es maravilloso, mi amor. ¿Crees que es posible que alguien como yo pueda estudiar esas cosas?» Carol tomó el rostro de su hijo entre sus manos. «Escúchame bien, Samuel. No eres alguien como tú. Eres inteligente, trabajador y valiente. Puedes ser lo que quieras ser. Este lugar, esta oportunidad que doña Mercedes nos ha dado, es tu trampolín hacia cualquier futuro que elijas». El niño sonrió, esa sonrisa que Carol no había visto en tanto tiempo, la sonrisa de un niño que se atrevía a soñar. María, por su parte, había comenzado a llamar a doña Mercedes abuelita. Al principio, Carol intentó corregirla, sintiéndose avergonzada de la presunción, pero doña Mercedes levantó una mano. «Déjala. Me gusta cómo suena». Y era verdad. La transformación en doña Mercedes era notable. La mujer que había abierto la puerta esa primera noche con expresión severa se había suavizado de maneras sutiles pero significativas. Sonreía más. Sus ojos se iluminaban cuando los niños entraban a la habitación.
A veces Carol la encontraba cantándole canciones viejas a María, canciones que probablemente había aprendido de su propia madre décadas atrás. Pero no todo era fácil. Había días en que Carol se despertaba con el corazón acelerado, aterrorizada de que todo fuera un sueño del que pronto despertaría. Había momentos en que el peso de la gratitud que sentía hacia doña Mercedes se volvía casi insoportable, como si fuera una deuda que nunca podría pagar. Una tarde, mientras trabajaban juntas en el jardín, plantando semillas para la próxima temporada, Carol finalmente expresó lo que había estado sintiendo. «Señora, a veces me despierto pensando que todo esto va a desaparecer, que un día me va a pedir que nos vayamos y no sé cómo voy a soportarlo». Doña Mercedes dejó de cavar y miró a Carol con esos ojos penetrantes que parecían ver directamente al alma. «Carol, escúchame bien, no les pedí que se quedaran por caridad. Los necesito tanto como ustedes me necesitan a mí. Esta casa estaba muriendo de silencio. Ustedes la trajeron de vuelta a la vida. No me deban nada. Estamos construyendo algo juntas. Pero usted nos ha dado tanto, y ustedes me han dado razones para levantarme cada mañana. Me han dado risas en estas paredes que solo conocían el eco de mis pasos. María me ha dado el título que siempre quise, pero nunca pude tener. Samuel me recuerda que todavía hay bondad y promesa en este mundo. Y tú, la voz de doña Mercedes se suavizó. Tú me has dado una hija». Carol sintió que las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Yo nunca tuve una madre que me cuidara como usted lo hace». Entonces ambas estamos recibiendo algo que nos faltaba. Se abrazaron allí, en medio del jardín, con tierra en las manos y el sol calentando sus espaldas. Dos mujeres que habían conocido la pérdida, la soledad y el dolor, encontrando en la otra algo que ni siquiera sabían que estaban buscando. A medida que pasaban los meses, la dinámica en la hacienda continuaba evolucionando. Los trabajadores que venían durante el día comenzaron a notar el cambio. La casa que antes había sido silenciosa ahora resonaba con voces. Doña Mercedes, que antes había sido distante aunque justa, ahora sonreía más, preguntaba por las familias de los trabajadores, mostraba interés genuino en sus vidas. Uno de los trabajadores más antiguos, don Tomás, un hombre de unos 60 años que había trabajado en la hacienda desde que era un muchacho, se acercó a Carol un día. «Señora Carol, si me permite decirlo, le ha hecho bien a doña Mercedes. No la había visto así desde antes de que don Rafael muriera». Carol se sintió conmovida. «Ella también nos ha hecho bien a nosotros, don Tomás. Nos salvó». Es curioso cómo funciona la vida, ¿verdad? A veces la salvación viene de donde menos la esperamos. Esas palabras resonaron en Carol durante días. Era verdad. Si alguien le hubiera dicho hace un año que estaría aquí, viviendo en esta hermosa hacienda, con sus hijos sanos y felices, con una mujer que se había convertido en la madre que nunca tuvo, no lo habría creído. La vida había sido tan dura durante tanto tiempo que había olvidado que también podía ser amable. El primer cumpleaños de Samuel en la hacienda fue un evento que ninguno de ellos olvidaría. Doña Mercedes insistió en celebrarlo apropiadamente. Horneó un pastel, invitó a algunos de los niños de la escuela y sus familias, decoró la casa con flores del jardín. Cuando Samuel sopló las velas, sus ojos brillaban con una felicidad tan pura que Carol tuvo que salir al porche para llorar en privado. Doña Mercedes la siguió, colocando una mano gentil en su hombro. «Son lágrimas de alegría, espero», dijo suavemente. «Lo son, es solo que hace un año ni siquiera podía permitirme pensar en celebrar su cumpleaños. Apenas teníamos comida, y ahora mírelo. Está riendo con otros niños, comiendo pastel, siendo simplemente un niño. Eso es lo que se supone que deben ser, niños, no pequeños adultos cargando el peso del mundo. Gracias por darles eso, por darnos esto». Doña Mercedes apretó su hombro. «Estamos en esto juntas, ¿recuerdas?
una familia. Esa noche, después de que los invitados se habían ido y los niños estaban dormidos, Carol y doña Mercedes se sentaron en el porche como se había vuelto su costumbre. El aire nocturno era fresco y el cielo estaba lleno de estrellas que brillaban como diamantes dispersos sobre terciopelo negro. ¿Alguna vez pensó que terminaría así?, preguntó Carol. ¿Con una familia construida a partir de extraños que aparecieron en su puerta? Doña Mercedes tomó un sorbo de su té antes de responder. Cuando era joven, tenía un plan muy específico de cómo sería mi vida. Me casaría con Rafael, tendríamos 4 o 5 hijos. Esta casa se llenaría de risas y caos. Envejeceríamos juntos rodeados de nietos. Hizo una pausa, mirando hacia las estrellas. Pero la vida tenía otros planes. No pudimos tener hijos. Rafael murió demasiado joven. Durante muchos años me sentía amargada por eso. Sentía que el universo me había robado el futuro que merecía, pero ahora me doy cuenta de que quizás estaba destinado a ser así. Quizás necesitaba estar sola durante todos esos años para apreciar verdaderamente lo que tengo ahora. ¿Y qué es lo que tiene ahora? Doña Mercedes sonrió. Propósito, compañía. Una razón para levantarme cada mañana y hacer que este lugar sea un hogar, no solo una casa. Y 3 personas que necesitaban exactamente lo que yo podía ofrecer, mientras yo necesitaba exactamente lo que ustedes podían dar. Carol pensó en esas palabras durante mucho tiempo después de que ambas se retiraran a sus habitaciones. La idea de que todo su sufrimiento, todas esas noches de miedo y hambre, todos esos momentos de desesperación, habían sido de alguna manera parte de un camino que la llevaba aquí, era a la vez reconfortante y aterradora. Las estaciones cambiaron. Llegaron las lluvias, y Carol observó maravillada cómo la tierra que había sido marrón y seca se transformaba en un tapiz verde. Los campos de doña Mercedes florecieron, produciendo cosechas abundantes. Los trabajadores iban y venían, y la vida en la hacienda se movía con el ritmo constante de la naturaleza. Samuel continuaba destacándose en la escuela. Su maestra había comenzado a hablar de becas, de oportunidades para estudiar en la ciudad cuando fuera mayor. Era una conversación que llenaba a Carol de orgullo y terror en igual medida. Orgullo porque su hijo tenía estas oportunidades, terror porque significaba que eventualmente tendría que dejarlo ir. María había comenzado a asistir a un pequeño preescolar en el pueblo. La niña que había estado desnutrida y callada cuando llegaron ahora era una pequeña chispa de energía y curiosidad. Hacía 1000 preguntas al día, exploraba cada rincón de la hacienda, perseguía a los pollos y jugaba con los perros. «Es bueno verlos así», le dijo don Tomás a Carol un día mientras observaban a los niños jugar en el patio. Esa pequeña tenía los ojos de alguien que había visto demasiado. Ahora tiene los ojos de una niña. Era verdad, y cada vez que Carol lo notaba, sentía una oleada de gratitud tan intensa que casi la dejaba sin aliento. Pero como todas las historias que parecen demasiado perfectas, había nubes en el horizonte que nadie había visto acercarse. Nubes que traerían su propia tormenta, obligando a todos a descubrir cuán fuertes eran realmente los lazos que habían construido. Todo comenzó un día cuando llegó una carta. El cartero, que visitaba la hacienda una vez por semana, entregó un sobre grueso dirigido a doña Mercedes. La mujer mayor miró el remitente y su rostro se puso pálido. «¿Está bien, señora?», preguntó Carol, preocupada por el repentino cambio. «Es de mi sobrino», dijo doña Mercedes, su voz tensa, «el hijo de mi hermana. No he sabido de él en años». Abrió la carta con manos temblorosas y comenzó a leer. A medida que sus ojos recorrían las palabras, su expresión se endurecía. Cuando terminó, dejó caer la carta sobre la mesa como si quemara. «¿Qué dice?», preguntó Carol, aunque parte de ella temía la respuesta. «Dice que viene de visita. Él y su esposa quieren reconectarse con la familia». El tono de doña Mercedes estaba cargado de sarcasmo amargo.
Lo que realmente quieren es ver qué pueden sacar de esta propiedad. Siempre fue así, incluso cuando era niño. Carol sintió un nudo formándose en su estómago. ¿Cuándo viene? En 2 semanas. Y así, sin que ninguna de ellas lo supiera todavía, todo estaba a punto de cambiar nuevamente. Las 2 semanas pasaron demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Doña Mercedes se volvió distante, perdida en pensamientos que claramente la perturbaban. Carol la encontraba a menudo mirando por la ventana con una expresión que no había visto antes, una mezcla de preocupación y algo que se parecía al miedo. «Hábleme de él», dijo Carol una noche mientras preparaban la cena juntas, «de su sobrino». Doña Mercedes suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Roberto es el único hijo de mi hermana mayor, quien murió hace 10 años. Siempre fue ambicioso. No hay nada malo en eso, por supuesto, pero su ambición nunca vino acompañada de trabajo duro o integridad. Siempre buscaba atajos, formas de obtener lo que quería sin esfuerzo». Hizo una pausa, picando verduras con más fuerza de la necesaria. «Cuando murió mi esposo, Roberto apareció lleno de preocupación. Quería ayudarme a administrar la hacienda. Quería que le diera poder legal sobre las finanzas. Decía que era demasiado para una mujer sola. Lo eché de aquí y no lo he visto desde entonces. Eso fue hace 15 años. Y ahora regresa. Ahora regresa. Y no es porque de repente le importa su tía anciana. Es porque se está haciendo viejo y ve esta propiedad como su herencia. Quiere asegurarse de que esté en sus manos cuando yo muera». Carol sintió una ola de indignación. «Pero esta es su casa. Usted decide qué hacer con ella». «Sí, pero Roberto es persuasivo, y legalmente, si no hay un testamento claro, él podría reclamar la propiedad como único familiar de sangre». Doña Mercedes miró a Carol con ojos cansados. «He estado posponiendo hacer un testamento apropiado durante años. Me recordaba demasiado mi propia mortalidad, supongo. Pero ahora me doy cuenta de que fue un error». «¿Qué va a hacer?» «Primero, voy a recibir a Roberto y su esposa. Voy a ser educada, como corresponde. Pero después de que se vayan, voy a asegurarme de que todo esté legalmente en orden. Esta hacienda tiene que quedar protegida». Carol no preguntó protegida para quién, pero ambas sabían la respuesta. El día de la llegada de Roberto, la tensión en la casa era palpable. Doña Mercedes había insistido en que todo estuviera impecable. Carol había limpiado cada rincón, había preparado las mejores habitaciones para los invitados, había cocinado platos elaborados. Samuel y María habían sido instruidos para comportarse de la mejor manera posible. «¿Por qué tenemos que hacer todo esto si él es malo?», preguntó Samuel con la honestidad brutal de un niño de 9 años. «Porque somos mejores que él», respondió doña Mercedes simplemente, «y eso es lo que nos da poder». Llegaron a media tarde en un coche elegante que levantó nubes de polvo en el camino. Roberto era un hombre de unos 50 años, alto y de aspecto próspero, con un traje que parecía demasiado fino para el campo. Su esposa, Lucía, era más joven, probablemente de unos 40, con joyas que brillaban al sol y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Tía Mercedes», exclamó Roberto, abriendo los brazos mientras bajaba del coche. «Ha pasado tanto tiempo, te ves maravillosa». Doña Mercedes permitió el abrazo, pero no lo devolvió con calidez. «Roberto, Lucía, bienvenidos». Los ojos de Roberto recorrieron la propiedad con una mirada que Carol reconoció inmediatamente. Era la mirada de alguien evaluando posesiones, calculando valores. Cuando su mirada cayó sobre Carol y los niños, que estaban parados respetuosamente a un lado, su expresión se endureció ligeramente. «¿Y quiénes son estos?», preguntó, aunque su tono sugería que realmente no le importaba. «Esta es Carol», dijo doña Mercedes con voz firme, «y sus hijos, Samuel y María. Carol me ayuda con la casa.
Viven aquí. Ah, el sonido que hizo Roberto dejaba claro lo que pensaba de ese arreglo. ¡Qué conveniente! Los primeros días de la visita fueron tensos pero civilizados. Roberto y Lucía paseaban por la propiedad, haciendo preguntas sobre las finanzas, la producción, los trabajadores. Doña Mercedes respondía con paciencia pero brevemente, sin ofrecer más información de la necesaria. Carol los escuchaba mientras servía las comidas, mientras limpiaba las habitaciones. Escuchaba cómo Roberto hablaba de modernizar la hacienda, de maximizar el potencial de inversiones inteligentes. Cada palabra la hacía sentir más y más inquieta. Una noche, mientras Carol llevaba té a la sala, escuchó voces elevadas. Se detuvo en el pasillo, sin querer escuchar, pero incapaz de no hacerlo. «Tía, sé razonable», decía Roberto. «No puedes manejar todo esto sola. Tienes 67 años. ¿Qué pasará cuando ya no puedas? Esta propiedad necesita planificación, necesita a alguien que la administre apropiadamente». «La administro perfectamente bien», respondió doña Mercedes con voz fría. «¿Lo haces? Porque desde mi perspectiva estás desperdiciando recursos en... ¿Qué? ¿Caridad mal ubicada? Esa mujer y sus niños viviendo aquí, comiendo tu comida, usando tus recursos. Son extraños, tía. No tienen ningún derecho a estar aquí. Tienen todo el derecho porque yo digo que lo tienen. Esta es mi casa». Por ahora. La voz de Roberto se volvió más suave, más peligrosa. Pero las cosas cambian. La gente envejece, se enferma, comete errores de juicio. Y cuando eso pasa, la familia tiene que intervenir. La familia de sangre. Carol sintió que su corazón se detenía. Entró a la sala con la bandeja de té, fingiendo que no había escuchado nada. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de doña Mercedes, vio miedo allí, miedo real. Esa noche, Carol no pudo dormir. Se quedó despierta escuchando los sonidos de la casa, pensando en todo lo que había construido aquí, todo lo que sus hijos habían ganado. La estabilidad, la seguridad, el futuro. Todo iba a desmoronarse porque un hombre codicioso pensaba que tenía más derecho a esta propiedad que ellas. A la mañana siguiente, las cosas empeoraron. Lucía comenzó a hacer comentarios inocentes sobre lo mucho trabajo que debía ser mantener una casa tan grande, sobre cómo sería más fácil si doña Mercedes se mudara a algo más pequeño, más manejable. Roberto hablaba constantemente sobre hogares para personas mayores que conocía, lugares maravillosos donde la gente podía relajarse y ser cuidada. Carol veía cómo cada comentario golpeaba a doña Mercedes como una piedra pequeña pero afilada. La mujer que había sido tan fuerte, tan segura, comenzaba a verse cansada, disminuida. Fue Samuel quien finalmente rompió el silencio incómodo que se había instalado en la casa. Una tarde, cuando Roberto estaba hablando otra vez sobre el futuro de la propiedad, el niño simplemente preguntó: ¿por qué quiere quitarle su casa a la abuelita? El silencio que siguió fue absoluto. Roberto se puso rojo. «Niño, los adultos están hablando». «No le estoy quitando nada a nadie», dijo Roberto, su voz tensa. «Solo estoy tratando de ayudar a mi tía a tomar decisiones sensatas». «Pero ella no quiere su ayuda», continuó Samuel con la lógica simple de un niño. «Y esta es su casa. ¿Por qué no puede dejarla en paz?» «Samuel, ve a tu habitación», dijo Carol rápidamente, pero doña Mercedes levantó una mano. «No, déjalo hablar. El niño tiene razón». Se volvió hacia Roberto, y en sus ojos había una chispa del fuego que Carol había visto el primer día que se conocieron. «He sido demasiado educada, Roberto, demasiado considerada de tus sentimientos. Pero terminemos con esta farsa. Viniste aquí esperando encontrarme débil, sola, vulnerable. Viniste a plantar semillas de duda, a hacerme sentir que no puedo manejar mi propia vida». «Tía, yo nunca...» «No me interrumpas.
Viniste a evaluar tu herencia, a asegurarte de que cuando yo muera, todo esto caiga en tus manos. Pero te equivocaste en algo fundamental. No estoy sola, no estoy débil, y definitivamente no soy vulnerable. Se levantó de su silla, y aunque era pequeña en estatura, en ese momento parecía gigante. Esta familia, señaló a Carol y los niños, me ha dado más en estos meses de lo que tú me has dado en toda tu vida. Han llenado esta casa de vida, de propósito, de amor. Y antes de que preguntes, no tienen mi sangre, pero tienen mi corazón, y eso es más importante. Roberto se puso de pie bruscamente. Tía, estás cometiendo un terrible error. Esa mujer obviamente te está manipulando, aprovechándose de tu soledad. Fuera. La voz de doña Mercedes resonó en toda la casa. Sal de mi propiedad, ahora. No puedes hablarme así. ¿Soy tu familia? No, la familia es más que sangre compartida. La familia es elección, es compromiso, es estar presente cuando importa. Tú nunca fuiste familia. Fuiste un pariente que apareció cuando necesitaba algo. Carol, Samuel, María, ellos son mi familia ahora. Lucía ya estaba levantándose, claramente queriendo evitar más escándalo. Roberto la siguió, su rostro contorsionado por la rabia. «Te arrepentirás de esto», escupió. «Cuando necesites ayuda, cuando estés enferma y sola, no vendré. Y cuando mueras, pelearé por cada centímetro de esta propiedad. Consultaré abogados. Impugnaré cualquier testamento que hayas hecho». «Hazlo», dijo doña Mercedes tranquilamente, «pero perderás. Porque a partir de mañana me aseguraré de que todo esté tan legalmente sólido que ni el mejor abogado del mundo pueda romperlo». Observaron mientras Roberto y Lucía recogían sus cosas y se iban, el coche levantando polvo mientras desaparecía por el camino. Cuando ya no pudieron verlo, doña Mercedes se dejó caer en su silla, temblando. Carol corrió a su lado. «Señora, ¿está bien?» «Estoy bien. Solo cansada, pero también libre». Miró a Carol con lágrimas en los ojos. «Gracias». «¿Por qué me agradece? No hice nada». «Hiciste todo. Me diste una razón para luchar. Me recordaste que esta casa es un hogar, no solo una propiedad. Me diste una familia cuando pensé que moriría sola». Se abrazaron, dos mujeres que habían encontrado fuerza en la otra, que habían construido algo real y valioso en medio de un mundo que a menudo era cruel e indiferente. Samuel y María se unieron al abrazo, y por un momento los cuatro estuvieron unidos en un círculo de amor y protección mutua. Una familia no por sangre, sino por algo mucho más profundo. Pero mientras se abrazaban, ninguno de ellos sabía que las palabras de Roberto no eran amenazas vacías, que la verdadera prueba de su familia recién formada aún estaba por venir. Los días que siguieron a la partida de Roberto fueron extrañamente tranquilos, como si la casa misma estuviera exhausta después de tanta tensión. Doña Mercedes cumplió su promesa, contrató al mejor abogado del pueblo, un hombre serio que había conocido a su esposo años atrás, y comenzó a poner todos sus asuntos en orden. Carol la acompañó a varias de esas reuniones, sentada en silencio mientras doña Mercedes dictaba sus deseos con voz clara y firme. Quería que la hacienda quedara protegida, que Carol y sus hijos tuvieran un hogar seguro sin importar qué pasara. El abogado tomaba notas, asentía y ocasionalmente miraba a Carol con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que se parecía al respeto. «Es inusual», le dijo el abogado a doña Mercedes en una de esas reuniones, «pero no imposible. Si es realmente lo que desea, podemos estructurarlo de manera que sea legalmente sólido». «Es exactamente lo que quiero», respondió doña Mercedes sin vacilar. Una tarde, mientras regresaban de una de esas visitas al pueblo, doña Mercedes tomó la mano de Carol.
Quiero que entiendas algo. No estoy haciendo esto porque me siento obligada o porque siento lástima. Lo hago porque es lo correcto. Esta hacienda necesita vida después de que yo me vaya. Necesita niños corriendo por sus pasillos, risas en su cocina, amor en sus paredes. Tú y tus hijos le han dado eso, y quiero asegurarme de que puedan seguir dándolo. Carol sintió las lágrimas rodando por sus mejillas. No sé cómo agradecer todo lo que ha hecho por nosotros. Vive plenamente. Cría a esos niños para que sean buenos, fuertes, amables. Mantén esta casa como un hogar. Esa será toda la gratitud que necesito. Los meses pasaron y la vida en la hacienda encontró un nuevo ritmo. Samuel continuaba sobresaliendo en la escuela, y su maestra había comenzado conversaciones sobre una beca para la escuela secundaria en la ciudad. Era una oportunidad increíble, pero significaba que tendría que irse, vivir en un internado durante la semana. La noche en que Samuel les contó sobre la beca, Carol sintió su corazón dividirse en dos: orgullo y miedo, alegría y dolor, todo mezclado en una emoción tan intensa que apenas podía respirar. ¿Qué piensas, mamá?, preguntó Samuel, sus ojos buscando aprobación, pero también permiso para soñar. Pienso, dijo Carol, eligiendo sus palabras cuidadosamente, que hace apenas 2 años estábamos caminando por un camino polvoriento sin saber dónde dormiríamos esa noche, y ahora estás hablando de becas y escuela secundaria. Pienso que es un milagro, y pienso que debes ir. ¿Estarás bien sin mí? Carol abrazó a su hijo, este niño que había crecido tan rápido, que había sido su fortaleza cuando ella apenas podía mantenerse en pie. Estaré más que bien, estaré orgullosa, y tú siempre tendrás un hogar aquí, esperándote. Doña Mercedes observaba la escena con ojos húmedos. Tu madre tiene razón, Samuel. Esta es tu oportunidad de construir el futuro que mereces, y siempre tendrás esta casa, esta familia, esperándote. María, que ahora tenía 4 años y estaba llena de energía y curiosidad, no entendía completamente lo que significaba que Samuel se fuera, pero incluso ella podía sentir la importancia del momento. El día que Samuel partió para su nueva escuela fue uno de los más difíciles de la vida de Carol. Lo vio subir al autobús que lo llevaría a la ciudad, su mochila nueva sobre los hombros, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y nerviosismo. Cuando el autobús desapareció en la distancia, Carol se permitió llorar en los brazos de doña Mercedes. «Esto es lo que querías», le recordó la mujer mayor suavemente. «Un futuro para tus hijos. La oportunidad de ser más de lo que las circunstancias les permitirían ser». Lo sé. Solo duele dejarlo ir. Todos los padres buenos tienen que aprender a soltar. Es la señal de que has hecho bien tu trabajo. La vida en la hacienda continuó, ahora con un ritmo ligeramente diferente. Carol se dedicó aún más a su trabajo, encontrando en la rutina diaria una especie de consuelo. María comenzó la escuela primaria, y cada día traía a casa historias y dibujos que decoraban la cocina. Samuel venía los fines de semana cuando podía, y cada vez que llegaba, Carol veía cómo había crecido un poco más, cómo su vocabulario se expandía, cómo sus sueños se hacían más grandes y más definidos. Hablaba de universidad, de estudiar ingeniería, de construir cosas que ayudarían a las personas. Como esta casa nos ayudó a nosotros, le dijo una vez a doña Mercedes. Quiero crear lugares donde las personas puedan sentirse seguras. Doña Mercedes sonrió, tocando suavemente la mejilla del muchacho. Vas a hacer grandes cosas, Samuel. Lo sé. Pero como todas las historias de vida, no todo eran momentos hermosos. Hubo también desafíos. Doña Mercedes comenzó a tener problemas de salud, pequeños al principio pero preocupantes. Dolores en las articulaciones, cansancio que no desaparecía con el descanso, momentos de confusión que venían y se iban. Carol se convirtió no solo en ayudante sino en cuidadora, asegurándose de que doña Mercedes
tomara sus medicinas, que fuera a sus citas médicas, que descansara cuando lo necesitaba. Los roles se habían invertido de alguna manera. La mujer que había salvado a Carol ahora necesitaba ser salvada. «¿No te gusta esto?», dijo doña Mercedes una tarde mientras Carol la ayudaba a sentarse. «Verme así». «No es eso», protestó Carol. «Solo me preocupo. Estoy envejeciendo, Carol. Es lo que pasa. Los cuerpos se desgastan, pero mi mente está clara y mi corazón está lleno. Eso es lo que importa». A pesar de sus problemas de salud, doña Mercedes se mantenía involucrada en todo. Todavía supervisaba la hacienda, todavía tomaba decisiones, todavía era el corazón de su pequeña familia. Y cuando Roberto intentó contactarla nuevamente, esta vez a través de abogados alegando que ella no estaba en condiciones de manejar sus propios asuntos, doña Mercedes luchó con una ferocidad que sorprendió a todos. El caso llegó a una evaluación médica donde doctores confirmaron que aunque su cuerpo estaba envejeciendo, su mente estaba perfectamente clara. Roberto perdió, y la carta del abogado de doña Mercedes dejaba claro que cualquier intento futuro de cuestionar su competencia sería considerado acoso. «Nunca subestimes el poder de una mujer que sabe lo que quiere», le dijo doña Mercedes a Carol esa noche, con una sonrisa de satisfacción. Los años continuaron pasando. Samuel se graduó de la escuela secundaria con honores y ganó una beca completa para estudiar ingeniería en la universidad. El día de su graduación, Carol se sentó entre doña Mercedes y María, observando a su hijo caminar por el escenario para recibir su diploma, y sintió que su corazón explotaría de orgullo. María creció, convirtiéndose en una niña brillante y curiosa, siempre preguntando, siempre explorando. Amaba los animales de la hacienda, especialmente los caballos, y doña Mercedes le enseñó a montarlos con la misma paciencia con la que le había enseñado todo a Carol años atrás. Una tarde, cuando María tenía 10 años, le preguntó a Carol: «Mamá, ¿es verdad que antes vivíamos en una casa que se caía a pedazos y no teníamos comida?» Carol la miró, sorprendida. Hacía tanto tiempo de aquellos días que a veces parecían un sueño lejano. «Sí, mi amor, es verdad. No lo recuerdo, solo recuerdo aquí, solo recuerdo a la abuelita y esta casa». Carol abrazó a su hija, agradecida de que la niña hubiera sido tan pequeña que aquellos días difíciles se habían borrado de su memoria. «Eso es bueno, eso significa que has tenido una infancia feliz». «La mejor», dijo María, con certeza absoluta. Doña Mercedes tenía ahora 75 años. Su cabello era completamente blanco, su espalda un poco más encorvada, sus pasos más lentos, pero sus ojos todavía brillaban con inteligencia y humor, y su amor por su familia elegida solo había crecido con los años. Una noche, las tres estaban sentadas en el porche, como habían hecho miles de veces antes. María se había quedado dormida en el regazo de Carol, y las dos mujeres mayores observaban las estrellas en silencio cómodo. «¿Recuerdas el día que apareciste en mi puerta?», preguntó doña Mercedes de repente. «Como si fuera ayer», respondió Carol. Estaba aterrorizada. No sabía qué iba a pasar. «Yo tampoco, pero algo en mi interior me dijo que abriera esa puerta, que los dejara entrar. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida». «Nos salvó». «Nos salvamos mutuamente», corrigió doña Mercedes. «Yo estaba muriendo de soledad, Carol. Esta casa era una tumba hermosa. Ustedes la convirtieron en un hogar nuevamente». «Gracias», dijo Carol simplemente, «por todo, por creer en nosotros cuando nadie más lo hizo, por darnos un futuro cuando no teníamos ninguno». «El futuro siempre estuvo ahí», dijo doña Mercedes. «Solo necesitaban un poco de ayuda para alcanzarlo». Permanecieron en silencio durante un largo rato, dos mujeres que habían recorrido caminos tan diferentes, pero que habían terminado exactamente donde necesitaban estar.
Aquí, en el canal Historias Narradas, queremos escuchar de ustedes. Si esta historia les tocó el corazón, si les recordó que la familia no siempre se define por la sangre, sino por el amor y la elección, por favor dejen un comentario compartiendo sus pensamientos. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse más historias que celebran la fuerza del espíritu humano y el poder de la bondad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. La historia de Carol y Doña Mercedes nos enseña que los milagros existen, pero a menudo vienen disfrazados de personas ordinarias, haciendo cosas extraordinarias. Que la esperanza puede florecer incluso en el suelo más árido. Que nunca es demasiado tarde para encontrar familia, para empezar de nuevo, para construir una vida que valga la pena vivir. Años después, cuando Samuel regresó con su título de ingeniero, cuando María comenzó a hablar de estudiar veterinaria, cuando Carol miraba a su alrededor y veía todo lo que habían construido juntas, se dio cuenta de algo fundamental. Aquella tarde cuando llegó a la puerta de Doña Mercedes con nada más que una bolsa vieja y dos niños asustados, no estaba mendigando por salvación, estaba caminando hacia su destino. Y Doña Mercedes, aquella mujer que había vivido tantos años sola, había estado esperando exactamente esto, una oportunidad de ser abuela, madre, mentora, una oportunidad de llenar su casa con vida nuevamente, una oportunidad de demostrar que el amor no conoce límites de edad, sangre o circunstancia. ¿Qué les pareció esta historia de superación y familia? ¿Han experimentado ustedes momentos donde la bondad de un extraño cambió sus vidas? Compartan sus historias en los comentarios. Nos encantaría leerlas. Y recuerden, aquí en Historias Narradas seguiremos trayéndoles relatos que inspiran, que conmueven, que nos recuerdan la belleza de la humanidad. El próximo video será aún mejor, con una historia que les prometo no querrán perderse. Hasta entonces, cuiden unos de otros, sean amables con los extraños, y recuerden que a veces las familias más fuertes son las que elegimos crear.